días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 19 de agosto de 2020 con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Hoy es el día de aniversario. ¿Cuánto es? 41. Aniversario del Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua y del Hospital Militar, el Hospital Escuela Alejandro Dávila Bolaño. Queremos felicitar a todo el personal del Hospital Militar, al Cuerpo Médico Militar, que es mucho más allá del Hospital Militar, ¿verdad? Hay médicos militares en todas las unidades que han alcanzado la excelencia en los últimos años, en los últimos 2-3 años, al doctor Turcio, a los generales a cargo de la dirección de parte del ejército, a los coroneles, a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a todo el personal del Hospital Militar. Felicidades. Hoy va a haber un acto, Daniel va a hablar, bueno, y el general Avilés también. Yo creo, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero creo que es así, que el Hospital Militar, en el Hospital Militar no falleció ni un solo profesional de la salud durante esta pandemia. Yo creo que es así. No tengo por lo menos recuerdo ni registro aquí en la JUPA de ningún fallecido, ni enfermera, ni laboratorista, ni médico, ni médica, ni especialista, nada. Es lo que yo tengo en la JUPA, ¿verdad? Pero puede ser que me equivoque. Felicidades entonces al Hospital Militar y al Cuerpo Médico Militar del Ejército de Nicaragua. Ayer estuvo de cumpleaños Scarlett Cuadra, no lo olvidamos, nos acompaña. Y también el doctor Noel Sánchez, ya un año previo de la jubilación, ya se jubila el próximo año, el doctor Noel Sánchez ahí en el Instituto de Seguridad Social. Felicidades. También estuvo de cumpleaños y me reclamaron porque ya son 43 años lo que ha cumplido Jessica del Rosario Orozco, la Chaito, así la conocemos. Felicidades a Jessica. Hombre, este Irra Sacasa, además de inmoral, es cínico. Bravo. O sea, él que es la clase, es la síntesis, él sintetiza la naturaleza inmoral de la clase, de la burguesía, de la oligarquía de este país. Él ahí está sintetizado. Primero es un delincuente, ¿no? Porque no solo porque haya comprado las campanas robadas, sino porque además él sabía que que eran robadas y además tenía negocio con un delincuente de vieja data. Delincuente de vieja data y negocios de vieja data. O sea, Irra Sacasa no era la primera vez que hacía negocio con él, según la propia confesión del delincuente. O sea, él tenía la costumbre de, o la tiene aún, de adquirir propiedad que sabe que es robada. Y por eso la compra tan barata. Pero además él negoció con el delincuente. Mirá que tanto, que no, yo te doy tanto. Un hombre que se las pica de ser superior a todos nosotros. Porque él se las pica, él se las da de muy inteligente, de muy capaz. Además, te queda viendo por encima del hombro, no solo si vos consideras que vos no tenés su nivel académico, sino además si no sos de su clase social. O sea, es un tipo tufoso. Es desagradable, un tipo desagradable. Ya, ese tipo, con esas características, recibe en su casa, que es una mansión, a un delincuente. Y negocia con él y dice que no sabía. Y dice que es una trampa. Seamos serios, hombre. Si tuviera un poquito de decencia, pero ha sido un poquitito, simplemente hubiera ofrecido disculpas al pueblo de Nicaragua, a la Iglesia Católica, a la parroquia San José Obrero de Granada, y le hubiera dicho, mira, me equivoqué, aunque sea mentira, pues, que no se equivocó, pero lo hubiera dicho, y hubiera salido, como a él le gusta, en caballo blanco, con humildad. Pero es que es imposible encontrar humildad en la arrogancia de la oligarquía de este país.
Ese hombre es la síntesis de la oligarquía de Nicaragua. Inmoral, cínico, sinvergüenza. Él es la síntesis. Mira, están... Ya empezaron, ¿verdad? No empezaron. Ya reiniciaron la ofensiva de noticias falsas. Ayer quisieron sembrar un video como actual del hospital alemán, que es viejo, pero además, o sea, que hicieron sorprender. Rápidamente hubo reacción de los guerrilleros digitales del sandinismo, pero con solo la primera vista vos ahí decís, es que hay algo raro. Primero, nadie tiene mascarilla, ya, ni los médicos que ahí los aporrean, o los enfermeros, ni nadie. O sea, ya está, con solo eso ya sabes que no es actual. O sea, hay que poner atención a los detalles para que no nos sorprendan. Y hay que ser como fueron ayer todos los compañeros y las compañeras. Bueno, ayer en muchas otras ocasiones fueron implacables, man, hasta dejarlos en evidencia estos delincuentes de los medios de comunicación y de las redes sociales. Bueno, vamos de vacaciones. Nosotros también, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo no vamos de vacaciones? Bueno, a ver, no son 10 días que les dan de vacaciones. Son 10 días libres, pero son 3 días de vacaciones porque 14 y 15 son feriados. Por ley, nadie trabaja, por ley. De manera que les dan a los empleados públicos miércoles, jueves y viernes libre. Entonces se juntan con los 2 fines de semana y tener los 10 días. ¿Por qué se hace? ¿Para que se vayan a descansar? ¿Qué por eso? No. Esta es una decisión de política económica. Y también con sentido social. ¿Por qué? Porque primero los empleados públicos, estás hablando de alrededor de 130, 140 mil. Estás hablando de un segmento que tiene garantizado su salario. De los pocos que en este país forman parte del contingente asalariado. Entonces, ¿qué están propiciando? Que se vayan a hacer turismo o que vayan a consumir. Seguramente habrá otras medidas vinculadas a esta decisión. Entonces, lo que está propiciando es el reavivamiento de los comercios, de los pequeños comercios, de la economía municipal. Que la gente vaya a Catarina. Si va a Catarina, al mirador de Catarina, que como siempre, eso es una maravilla, es preciosísimo, ¿no? O el mirador de Nandasmo. Te vas al mirador de Catarina y no solo llegas a estar de velete y ver la belleza natural de la laguna de Apoyo, también consumís. Le compras al que anda vendiendo ahí, o te montas en los caballitos, o te vas a un restaurante, o le compras la artesanía, vas a consumir. Y circula el dinero. O al que va a visitar a su familia, pues, como se hace en Semana Santa, vas a ver que aquí va a ocurrir. Mucha gente que tiene familia en Ocotal, en Huigalpa, en Jalapa, allá en Chinandega, o en El Sauce, o allá en Ometepe, o en Cárdenas, o en Huigalpa, o en la ciudad de Dos Pisos, o en Santa Lucía, qué sé yo, la gente se va. Entonces pasa 3, 4 días, consume, circula el dinero. Y es una manera de ir compensando a los pequeños negocios con tanto clavo que han tenido, pues. Es muy importante. Nosotros tenemos un lujo en Nicaragua. El otro día estaba leyendo estas cifras, leyendo un análisis sobre lo ocurrido en el Líbano. La tragedia de la destrucción de la ciudad. La tercera parte de la ciudad fue destruida por la explosión del lunes antepasado. Estaba leyendo, se avecina una crisis alimentaria en el Líbano, porque como parte de los daños causados por esa explosión, se quemaron las reservas de trigo. Y a propósito, entonces solo tienen trigo para un mes, y además tienen el país en bancarrota. Por eso Francia quiere volverla a hacer colonia.
Los franceses que se las pican de muy demócratas, ¿verdad? Son igualitos que los yanquis. Lo que pasa es que tienen menos poderío, pero son igualitos. Entonces, estaba leyendo, oí esta cifra. El 90% de los alimentos, 90% de los alimentos que consume el pueblo libanés son importados. 90%. En Nicaragua es exactamente al revés, hermanito. Yo creo que, o sea, por lo menos lo básico que come el pueblo de Nicaragua, el 100% está producido aquí. Que verdura, que carne, que leche, que queso, todos los derivados lácteos, arroz, frijoles, maíz. Lo que nos producimos es trigo, eso sí lo tenemos que importar. Pero si no hubiera pan, nadie se muere si no hay pan, porque hay tortilla. Huevo, carne de pollo, carne de cerdo. Es que, de verdad, tenemos, eso es un lujo mundial. Gracias a los campesinos de este país. Lujo mundial. Tenemos suficiente. Producimos nuestra comida. ¿Qué país te puede? No son muchos los países que te pueden decir eso, ¿viste? Seguramente que hay, pero Nicaragua está entre ellos. Ese es un lujo. Hoy es miércoles con Gustavo Robreño, el compañero que desde Cuba colabora con Sin Frontera. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. ¿Quién no ha oído hablar del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue creado hace más de medio siglo con el supuesto propósito de financiar y apoyar de diversas maneras planes de desarrollo económico y también social para los países del continente, en particular para los más necesitados? Con el paso de los años, y al igual que su hermana gemela, la Organización de Estados Americanos, OEA, el BID fue convertido por los gobiernos imperialistas de Estados Unidos en simple instrumento de presión, chantaje y dominación sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe, en especial los que decidieran tomar un rumbo de soberanía, independencia, unidad e integración y se negaran a recibir y cumplir los dictados yanquis. Así ha ocurrido en los últimos tiempos, cuando el BID mantiene condenados a países dignos que se niegan a doblegarse, como son actualmente los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La presidencia del BID reviste, por tanto, una cierta importancia para el pretendido control de Washington sobre lo que considera arrogantemente como su patio trasero. Y es por ello que el régimen de Trump ha lanzado ya su candidato al cargo e intenta que esas elecciones se celebren antes de las presidenciales yanquis de noviembre. La actual Casa Blanca pretende hacer elegir desde ahora a Mauricio Claver Carone, actual encargado de América Latina del Consejo Nacional de Seguridad y, desde larga data, una de las cabezas más visibles de la mafia terrorista de Miami, asociado a Marco Rubio, Elio Abrams y al defenestrado John Bolton, al que logró sobrevivir sorprendentemente, jurando lealtad a Trump y traicionando así a su antiguo mentor. Con el lanzamiento de su candidatura a la bien remunerada presidencia del BID, Trump le paga su deslealtad a Bolton, a la vez que lo aleja de una futura Casa Blanca y asegura la presencia a la cabeza del BID de un supuesto aliado incondicional. Habiendo colocado al servil Luis Almagro en la Secretaría de la OEA, el mandatario yanqui se aseguraría de este modo dos cargos vitales para las relaciones interamericanas que le permitirían seguir ejerciendo su maligna influencia, aún en el caso de una derrota electoral en noviembre. No parece, sin embargo, que la maniobra cuente con el apoyo de todos los asociados de Washington, pues ya el canciller chileno Andrés Alamán se opuso a adelantar esas elecciones y no celebrarlas sino hasta el próximo año, después de los comicios en Estados Unidos. Desde posiciones más independientes, el gobierno de México ya anunció también que se oponía al rejuego yanqui
y se negaba a tales pretensiones. La llegada del terrorista Claver Carone, enemigo jurado de los pueblos de América, a la presidencia del BID, serviría solo para confirmar el carácter funesto tomado por esa institución, creada con las más nobles intenciones y convertida en instrumento de dominación y chantaje por los gobiernos de Estados Unidos. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Muchas gracias a Gustavo Robreño desde Cuba. Y muchas gracias también al compañero Oliver Arauz, quien desde Río Blanco nos anuncia que Sin Fronteras va a ser retransmitido o está siendo retransmitido en este momento tomando la señal de Facebook Live en el canal 5 Sandino TV de Río Blanco. Y saludo a la teleaudiencia de este canal en ese municipio. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Fíjense. ¿Se acuerdan? Y hay pruebas documentales, testimoniales, físicas. Que una de las tres fuentes de financiamiento del sangriento golpe somocista de 2018, una de las tres fuentes, la primera fuente Estados Unidos, la segunda fuente los grandes empresarios de este país, los del COSEP, los Pela, los Ortiz, los Zamora, los Baltodanos, los Sacasa, esa gente. 2. Y 3, los narcotraficantes. Eso está aprobado. El grupo Z, uno de los grupos más criminales del narcotráfico, que opera sobre todo en Guatemala, Honduras, México, su país de origen, y aquí en Nicaragua la policía y el ejército le han quebrado el mingo otra vez. En Costa Rica también tienen muy fuerte presencia. De hecho, hay quienes dicen que en Costa Rica está implantado el grupo terrorista narcotraficante Z, y que además es el que controla la mayor parte del lavado de dinero y de los laboratorios de cocaína en Costa Rica. Bueno, aquí tenemos pruebas de eso. Repito, Estados Unidos, los magnates, los narcotraficantes, principalmente el grupo Z. ¿Se acuerdan, verdad, de eso? Ahora recuerden quiénes fueron los protagonistas de la sangrienta aventura somocista de 2018. ¿Quiénes fueron los protagonistas? COSEP, los ONG controlados por el MRS, algunos partidos políticos de menor cuantía, ¿verdad? Y los curas, los obispos, ¿verdad? Entonces recuerden esos dos elementos: fuentes de financiamiento, protagonistas. Solamente les pido que lo recuerden cuando estén escuchando lo que les voy a contar. El pasado 2 de agosto, el ejército mexicano dio un golpe contundente al crimen organizado, al narcotráfico. En México, capturó al jefe de un cártel llamado Santa Rosa de Lima. Se llama así, Santa Rosa de Lima, una banda de delincuentes, de criminales de la peor ralea. El jefe de ese cartel se llama José Antonio Yepes Ortiz, conocido por el alias El Marro, y ha sido el golpe más contundente dado por el gobierno mexicano desde que llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Para que tengan una idea del calado criminal de este individuo, ya van a entender después por qué se lo estoy contando. Este grupo criminal opera en lo que se llama el Bajío, que está más o menos abarca los estados de Aguascalientes, el centro y alto de Jalisco, Guanajuato, ahí tiene su asiento principal en Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, o sea, el centro occidental de México. Fíjate, gente, estoy contando 6 estados.
que él hace fuerza la que tiene. En Guanajuato, en 2015, cuando el marro no tenía fuerza, hubo un registro de 863 asesinatos en el estado de Guanajuato. La capital del estado de Guanajuato es la ciudad de Guanajuato, una ciudad preciosa, preciosa, ¿verdad? Ahí están las famosas momias de Guanajuato o los túneles de Guanajuato, las haciendas de Guanajuato, el teleférico. Es lindo Guanajuato. Si alguna vez tienen oportunidad de salir y ir a México, vayan a Guanajuato. Entonces, en 2015 hubo 863 asesinatos, ¿verdad? Al terminar 2019 hubo 2.775. En 4 años la tasa pasó de 15 asesinatos por 100.000 habitantes a 45. Se triplicó. Para que tengan una idea. Ahora aquí viene la novedad. La revista Proceso, en su número 2285, publicada el 16 de agosto de 2020, es decir, el domingo, cuenta lo siguiente. La detención del marro puso en evidencia un hecho que se sabía a voces en Guanajuato: su cercanía con la Iglesia Católica de la región del Bajío. Su devoción no se limitaba a otorgar generosos donativos a curas y parroquias. Ha trascendido que la Secretaría de Defensa de México está siguiendo la pista del dinero en ciertas operaciones inmobiliarias, compra y venta de terreno y de edificios, y de terrenos que se hicieron como donaciones a la iglesia por conducto de empresarios que luego se supo están vinculados con el cártel de Santa Rosa de Lima. El narro es ese criminal financista de la Iglesia Católica en Guanajuato y más allá. Ese es uno. La fortuna de este individuo proviene principalmente de lo que se conoce en México como el huachicoleo, es decir, el robo de combustible de los ductos que conducen el combustible desde la refinería hasta las terminales en los estados, hasta para la distribución. Entonces, abren orificios a lo largo de los trayectos y roban el combustible. Se ha disminuido sensiblemente ese robo, pero en Guanajuato es donde menos se ha logrado, porque el gobernador de Guanajuato parece que tiene sus negocitos por ahí. ¿Me entendés? Oigan esto, sí. Primero está este delincuente que asesina, que ocupa el nombre de Santa Rosa de Lima. Las devotas y los devotos de Santa Rosa de Lima aquí en Nicaragua deben estar con los pelos de punta. Que aquí hay bastantes devotos, ahí en el barrio de Santa Rosa, por ejemplo, o en la ciudad de Lima, ¿verdad?, donde es la patrona. Ese es un hecho. Voy con el segundo hecho. El 8 de julio, se llama un mes y 11 días, el gobierno de Estados Unidos ordenó la captura de un prófugo de la justicia mexicana que lo encontraron en Florida. César Duarte. Este delincuente, coincidió con la visita de López Obrador a Washington, ¿verdad? O sea, no fue casual eso, fue un gesto de los gringos, porque llegaba López Obrador, entonces pusieron preso a César Duarte. ¿Quién es César Duarte? Abogado, empezó su carrera política con el PRI, ¿verdad? El PRI de Salinas de Gortari, el PRI de Peña Nieto. Ese PRI de Zedillo, Ernesto Zedillo. Empezó su carrera en su municipio y después fue suplente diputado, después fue diputado federal, fue presidente de la Cámara de Diputados de México y luego fue electo gobernador de Chihuahua, uno de los estados más afectados por el narcotráfico.
Entre 2010 y 2016 este individuo fue gobernador de ese estado. ¿Saben? Oigan las cifras que se robó este hombre. Son cifras que te ponen los pelos de punta, hermano. Este hombre robó 2.300 millones de dólares. 2.300 millones de dólares. Eran préstamos que hacía a nombre del estado de Chihuahua y se robaba los reales. Después robó, aparte de eso, se robó del presupuesto del estado 286 millones de dólares. Y de ese dinero, no se sabe si adicional o parte de ese dinero, 12 millones de dólares fueron destinados a financiar la campaña electoral del PRI en 2015. Estamos sumando alrededor de 2.600 millones de dólares que este hombre se robó. O sea, digo, aquí nos asustamos con un robo de 100.000 dólares, pero es que este hombre se robó 2.600 millones de dólares. ¿Te imaginas eso? Es como la tercera parte del presupuesto de Nicaragua. Bueno. Oigan esto, pues. Oigan esto. El obispo de Celaya, Guanajuato. No, sí. Benjamín Castillo Plasencia. Dijo que no era cierto que el Marro, el cartel Santa Rosa de Lima, amenazara a la iglesia. Que el Marro siempre ha sido respetuoso de las instituciones religiosas. No, dice. Los que nos amenazan son del cártel Nueva Generación que está enfrentado con el narco, allí en toda esa zona del Bajío. El arzobispo de Chihuahua, de donde fue gobernador César Duarte, que está preso en Florida esperando que lo extraditen a México. El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Wickman, publicó un comunicado cuando echaron preso a Duarte ahí en Estados Unidos. Y le pidió al gobierno de México un proceso justo para el exgobernador, sin revanchas ni argucias políticas. Y en el comunicado dice que está en oración por el gobernador y por los suyos. El arzobispo. Y pregunta a la revista Proceso: ¿cuáles son las razones y por qué las iglesias de Chihuahua y de Celaya defienden a los delincuentes? ¿Qué tipo de nexos y sustentos se tejieron? Mientras que en Celaya se puede conjeturar lavado de dinero, en Chihuahua se puede presumir corrupción y asociación delictuosa. En ambos casos, dice la revista Proceso, la iglesia habría recibido dinero sucio. Queda en manos de las autoridades esclarecer vínculos y fincar responsabilidades a los transgresores, sean clérigos o laicos vinculados a la iglesia. ¿Se atreverá el gobierno de López Obrador a tocar a la iglesia católica? La relación entre la iglesia y el crimen organizado, lamentablemente, no es una novedad. Los vínculos entre miembros del clero con el narcotráfico tampoco son novedad. Hagamos memoria, dice la revista Proceso, cómo desde 1997 el padre Soto de la Basílica de Guadalupe, el templo católico de mayor importancia del mundo católico, la Basílica de Guadalupe, el rector de la Basílica, que maneja montones de reales,
y negocios. Admitió en 1997 que la iglesia recibe narcolimosnas. Lo predicó casi como algo natural y provocó un escándalo. Y si nos vamos más atrás, dice la revista Proceso, encontramos el dramático asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, hace casi 30 años, perpetrado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a manos de sicarios, en medio de perplejidades y confrontaciones entre bandas de narcotraficantes. El caso sigue siendo confuso y tiene casi 30 años que perdura en la opacidad. Investigaciones posteriores, escuchen, revelaron que el cardenal Posada recibía donaciones de narcotraficantes con las que construyó casas sacerdotales y el seminario, y que llevaba una vida suntuosa propia de la realeza eclesiástica. Meses después, recuerda la revista Proceso, en la casa de la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, o sea, de la Embajada del Vaticano en ese tiempo, el Papa era Juan Pablo II, el nuncio Girolamo Prigione recibió en la Nunciatura indebidamente a prófugos de la justicia. Recibió nada más y nada menos que en la Nunciatura a los hermanos Arellano Félix, presos o muertos, ya están todos, para aclarar el asesinato del cardenal Posada. La reunión fue celebrada 7 meses después del asesinato, el 13 de diciembre de 1993. Ni Pigrione ni el gobierno de Salinas de Gortari se atrevieron a echar preso, a someter a los delincuentes o a denunciar, en el caso de Pigrione. Pongan cuidado ahí que es. O sea, imagínate vos, el representante del Papa en México, el país católico más importante de América, más que Brasil, es ya México, pues en Brasil ha avanzado mucho la iglesia evangélica. El país más importante de América para la iglesia católica, el representante del Papa en ese país, recibe en la embajada del Vaticano a reconocidos asesinos. Les dio su cafecito, su galletita y platicó con ellos y los fue a despedir a la puerta. Y por supuesto no los denunciaron. Te sigo contando cosas que dice la revista Proceso. Simplemente los estoy invitando a que sumen 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, sumen. El 19 de septiembre de 2005 se descara el obispo de Aguascalientes, un estado mexicano, se llama Ramón Godínez Flores. En ese momento era secretario de la Conferencia Episcopal de México. Y oigan esto, este hombre declaró: la Iglesia Católica no tiene la obligación de investigar el origen de los recursos que recibe por concepto de limosnas, aunque provengan del narcotráfico, pues el dinero se purifica con la buena intención de ayudar. Y reconoció que su diócesis ha recibido narcolimosnas. Así que el dinero se purifica. No importa, robar lo que querrás, matar y robarle los reales a la gente que mataste. Después le das una partecita al cura y ese dinero se purificó. El dinero que vos le diste y el dinero que te quedó purificado. Exactamente esa filosofía aplicó la jerarquía católica de este país con Somoza. Somoza le daba reales y además había el matrimonio. Esa fue la filosofía. El dinero purifica. ¿Cómo es? Las donaciones a la iglesia purifican el dinero. Ya no es, no importa que robaste, pues, pero como lo diste para Dios, y Dios son ellos. Ya.
Sigo, espera, ya voy a terminar, espérenme. Dice la revista Proceso, una primera conclusión, por obvio que parezca, es que si el crimen organizado y el narcotráfico han sido capaces de penetrar los diversos estamentos de la vida social, como órganos de gobierno locales y del nivel federal, procuradurías, tribunales, empresas y medios de comunicación, cabe suponer que también ha infiltrado a la Iglesia Católica. Las redes de delincuencia han invadido la Iglesia Católica como lo han hecho en otros países, Colombia o Italia, con el caso de la mafia. Esta mundanización de la misma Iglesia propicia no solo su secularización en términos culturales, sino que desemboca en la desacralización de su propia identidad eclesial. Es decir, ya la gente dice, no, fregue, ese está metido con narcotraficante, con asesino, que le voy a estar respetando. Esa es la conclusión que cualquiera llega. Es lo que ha pasado aquí. ¿Quién respeta a Álvarez o a Brenes después de haber apadrinado los crímenes? O al otro. Mata. Decime vos, ¿qué respeto podés tener? ¿Cómo que se llama el borrachito de Masaya? O Edwin Román. ¿Qué respeto puedes tener por el picado? O por el otro, el criminal, a Jarvin Padilla dirigiendo crímenes ahí en Masaya. O por el otro, aquel cura de León, nunca me aprendí ese nombre. Soy duro para los nombres. ¿Qué respeto puedes tener por ellos? Si sabes que se mezclan con delincuentes. Que meten en las iglesias a delincuentes, a narcotraficantes, a pistoleros, a sicarios. ¿Qué respeto puede? Lo mismo pasa en México. ¿Qué respeto les van a tener? Como prueba, dice Proceso, y con esto cierro. Desde 1990 a la fecha, más de 50 sacerdotes han sido asesinados en México. Ahorita en El Salvador acaban de matar al segundo cura. En la época de Bukele. 2 curas han matado en El Salvador. Si aquí hubieran matado ya no un cura, un sacristán. Aquí, imagínate que el escándalo que hicieron, porque por culpa de ellos se incendia la Basílica de la Sangre de Cristo. Por culpa de ellos. Por andar de burro metiendo veladoras ahí. Y alcohol. Al 90%. Por culpa de ellos. Nos echan la culpa a nosotros. ¿Te imaginas que muriera un sacristán en cualquier circunstancia? No, fregué. La que se armaría. Si acuérdate lo que pasó con Pulido ahí en La Concha. Bueno, en Ticuatepe lo mataron, pero era cura de La Concha. Y no se sabe lo que andaba Pulido. Claro que se sabe. Brenes es el primero que supo. Como le entregaron videos, fotografías, grabaciones testimoniales, todo le entregaron a Brenes. Mirá, por esto fue que lo mataron. Vos verás. Si lo decimos o no lo decimos, no, espérense, mirar, hay que respetar por la memoria. Ya murió, pues, ya tienen al criminal, ahí déjenlo, pues. Así fue eso. Ahí te voy a contar un día cómo fue. Pero lo que quiero decir es esto, pues. Narcotráfico, delincuencia organizada, financia Iglesia Católica en México. En Nicaragua. Narcotráfico, magnate, gringo y ONG protagonizan el sangriento golpe somocista de 2018. ¿Vos creés que no hay ahí connivencia, relación de mutuo interés? ¿Vos creés? 2 más 2 son 4 y 4 más 4 son 8. Una pausa, son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno. Puchica, estoy aprendiendo a sumar. Pupiro es el nombre del cura, ¿viste? Pupiro. Así es, ¿verdad? Que vos sos buena, ibas a esa iglesia vos. Bueno, así es la vida, hermano. Hay que tener memoria, no se nos olviden las cosas.
Quiero hablar ahora, quiero contar otras cosas. El otro día me mandaron este artículo y lo encontré después completo. No lo voy a leer todo, pero quiero recordar. Esto apareció en Barricada Internacional. Barricada Internacional era un semanario que tenía su propia redacción y se dedicaba a... Se publicaba en español y en inglés, y creo que también en algún momento en italiano, no recuerdo bien. Pero se distribuía a través de toda la red de solidaridad que se había creado para respaldar a la Revolución Popular Sandinista. Era muy bueno, una redacción comedida, equilibrada, simplemente reflejando la verdad. Ahí trabajó Scarlett Cuadra, Pablo Otero, saludos a Pablo. Muchos compañeros trabajaron ahí, pasaron por ahí. Entonces, ahí en Barricada Internacional, en la edición del lunes 11 de julio de 1983, aparece un reportaje sobre los horrores de la guerra en Jalapa. No sé si se habrá recuperado estas comunidades, pero en aquel momento se me olvidó preguntarle a un amigo que tengo ahí en Jalapa que me vive regañando. Se me olvidó preguntarle. Tal vez me lo cuenta ahorita por teléfono, por WhatsApp. Te voy a mencionar estos nombres: Siuse, Las Pampas, El Trapiche, Solonlí, El Carbón, Chuslí y El Porvenir. Eran pequeñas comunidades en la franja fronteriza con Honduras que desaparecieron en aquellos años. No sé si después la gente retornó y recuperaron la comunidad. Fíjate bien: Chuslí, El Porvenir, El Carbón, Sonolí, El Trapiche, Las Pampas y Sus. ¿Por qué se fue la gente? Por el terror. Son alrededor de 6.000 personas entre la zona de Madrid fronteriza con Honduras, sobre todo en el municipio de Somoto, que tiene un gran territorio vecino a Honduras, y en el departamento de Nueva Segovia, sobre todo en la parte de Jalapa, aunque también Murra y Mozonte, Dipiltu. 6.000 campesinos tuvieron que salir de sus casas y dejarlo todo y buscar cómo meterse tierra adentro. O sea, en aquel tiempo Nicaragua no llegaba a 3 millones de habitantes. 6.000 de la época, o sea, y ahora somos 6 millones y medio, es como que si fueran el doble, ¿no? 12.000. Entonces, se fundaron colonias campesinas, cooperativas, unidades de producción agrícola, para que ahí alojar a la gente, ¿verdad? Y hubo un programa especial de la revolución a través del INSBI, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y Bienestar, INSBI, Bienestar y no me acuerdo la I que era, INSBI, y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Reforma Agraria y Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Educación. Y entonces tuvo todo un programa para atender a la gente. O sea, la revolución no abandonó a la gente. La gente huía de la guerra, del terror que le sembraban los contrarrevolucionarios y buscaban dónde ir. Entonces el ejército les ayudaba a salir y después el gobierno se ocupaba de todo. De todo. Ahí en Teotecacinte ahí hubo combate prácticamente todos los días, había combate en Teotecacinte. Ahora es grande, muy grande este Teotecacinte ahora, tiene su carretera pavimentada, funciona como casi como un municipio, es parte de Jalapa, pero eso es grande Teotecacinte, bonito. Fíjate que
Dice, especialmente sobre Teotecacinte y El Porvenir, una cooperativa tabacalera, llovieron morteros de 120 milímetros de fabricación israelí y cohetes reactivos de 100 milímetros lanzados por los hondureños para ablandar las poblaciones y cubrir el ingreso de las tropas contrarrevolucionarias. El ejército desalojó a las fuerzas invasoras en junio, pero el primer día de julio el ejército hondureño reanudó los ataques con morteros sobre el Teotecacinte y sobre el Porvenir. Mira qué horrible vivir sobre los cohetes. Vivo con los cohetes sobre tu vivienda, tu cabeza, ¿no? 680 familias fueron reubicadas en los poblados de Pauquil, El Limón, El Escambray y La Estancia. En Madrid se formaron 2 asentamientos en la Vigía. En Murra se reubicaron a 100 familias en el propio poblado de Murra y en una comunidad que se llama San Luis otras 102 familias. Fíjate bien, estamos hablando de 1012 familias en total. Por eso digo, a veces se nos olvida lo que significó los horrores de la guerra de los años 80. No te estoy hablando de los combates que fueron múltiples, ¿verdad? De nuestros caídos, que fueron montones de caídos, de la destrucción, que hubo muchísima destrucción ahí, de cultivos, de escuelas, de centros de salud, de puentes, de cooperativas, bodegas. No estoy hablando de eso, sino del drama humano, de la familia que tiene que irse de su comunidad, como les contaba el lunes, que pasó en Somotillo. Bueno, igual, familias que tienen que abandonar su vivienda, su comunidad, y a ver qué hacemos. Claro, aquí encontraron el respaldo de la revolución. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué más te iba a contar de ese caso? Fíjate, en Teotecacinte eran 400 familias las que vivían en Teotecacinte. De las 400 familias que vivían en esa época, hoy ya te digo, es grandísimo. En Teotecacinte fácil hay 1500 familias, fácil, probablemente más. Pero en aquel momento habían 400. De las 400 familias, 340 se fueron del poblado. Teotecacinte queda a 5 kilómetros de la raya, queda en la esquinita ahí de Nicaragua, ahí en el mapa, bro, ahí termina el departamento de Nueva Segovia, fronterizo, una esquinita. De 400 familias, 340 se fueron, 60 decidieron quedarse y resistir. Y a partir de ahí se reconstruyó después todo ese pueblo, pues. Decía uno de sus habitantes: no vamos a abandonar nuestro pueblo ni nuestras propiedades, así tengamos que levantar murallas alrededor para defendernos. Bonito, ¿eh? El 21 de junio, en suelo hondureño, en Las Trojes, fueron asesinados 2 periodistas norteamericanos, G.Al Torkelson y Richard Cross. $500 militares hondureños apoyaron la invasión mercenaria en ese momento. Fíjate que la contra andaba por la carretera a pie, en vehículos armados, uniformados, me acuerdo de eso yo. Respaldado por el ejército hondureño. Menos mal que ahora es otra la realidad, mano. Ahora les voy a leer un precioso testimonio, precioso, de don Armando Amador, ese luchador revolucionario, patriota, escritor, intelectual nicaragüense, ya fallecido hace muchos años, sandinista como no solamente en su identidad con el Frente Sandinista, sino también sandinista de corazón, de los que estudió a Sandino, de los que reivindicó a Sandino cuando no se podía hablar de Sandino. Vivió mucho tiempo en el exilio. Entonces, él cuenta aquí un testimonio biográfico de José Benito Escobar.
y quiero que le pongan atención, no solo las características que describe don Armando Amador de José Benito, sino también cómo José Benito conoce a Sandino. De verdad que te contaba el otro día, hay dos maneras en aquella época habían dos maneras de conocer a Sandino: por la testimonio de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, de tus tíos, de tus parientes o de tus vecinos, por el testimonio que te contaban, que la guerra de Sandino, que Sandino era así, que Pedro Altamirano, que el general Cortés, que el general Ortiz, perdón, que el general Estrada, ¿no? O leyendo, por la vía académica o por la vía testimonial. Ahora escuchen cómo llegó José Benito Escobar a Sandino y cómo asumió José Benito Escobar y su hermano Inocente Escobar la lucha contra la dictadura de Somoza, en el libro de Armando Amador, que con toda gentileza nos lo mandó su hijo. Se llama Raíces de un revolucionario, José Benito Escobar. Es corto, no se preocupen. Es muy bonito, muy bien escrito. La tía Mercedes era una amena relatora de historias sandinistas. En aquel tiempo del desprecio, cuando había peligro de sufrir vejámenes policiales. A la vista, como fuente de excusas, siempre colocaba un libro escrito por Domingo Ibarra, El Calvario de la Segovia. Por cierto, que había aparecido al público como que si fuese del general Anastasio Somoza García. Los relatos de la tía Mercedes despertaban simpatías entre sus clientes, amigos y familiares, mientras oían y bebían los refrescos que vendía fraternalmente entre las gracias, dígame cuánto debemos, ahora sí entendí los efectos del ataque a Melica en León, por fuerzas sandinistas al mando del general Miguel Ángel Ortiz. Algunas mujeres jóvenes preguntaban si en verdad era muy bello ese general Miguel Ángel Ortiz. Indagaban acerca de la hermosa cabellera y a propósito del valor indomable puesto a pruebas en combate durante 1930. Entre los hombres comentaban que ese gallardo guerrillero producía pánico a los marinos yanquis de la ocupación al solo mencionarlo, porque poseían miedo al arrojo temerario del estudiante que había dejado sus estudios del Instituto de Occidente de León para incorporarse a las filas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Una mujer de fácil palabra y respuesta ágil, la tía Mercedes hablaba tal como si fuese pintando un mural. Describía las montañas y los bosques segovianos y las rutas guerrilleras. Hacía trazos de hechos y personajes, cautivando la imaginación de sus interlocutores, principalmente ante sus sobrinos Inocente y José Benito Escobar. La familia Escobar Pérez era muy unida, y los sobrinos Orlando, Inocente y José Benito habían nacido en la bajada de Cachirulo del barrio de pescadores de Managua, en las cercanías del Hospital Militar Estadounidense. En la parte sur estaba la cervecería y al occidente Miralagos, la Plaza de Candelaria y el Parque Fray Bartolomé de las Casas cruzaba la línea del ferrocarril, y al norte el lago de Managua, y rumbo a la estación de trenes la colonia Dambach, que había construido un magnate de la industria del cemento asociado al general Somoza García en los negocios desde entonces. El barrio de pescadores tenía una plaza roja, donde había mítines, los cuales estaban siempre nutridos de obreros de la cervecería, zapateros, sastres, albañiles y carpinteros. Cuando eran niños, los hermanos Escobar Pérez cortaban mangos en las alamedas de la Quintanina, un poco más allá de la planta eléctrica y la cervecería. Me voy a detener aquí para describirle en términos geográficos a los que no conocieron esta zona en la vieja Managua. Quintanina sí se sigue conociendo, allí por la vieja aduana, por la vieja bodega de aduana, kilómetro 2,5, 3 de la carretera norte. El Boulevard Kennedy se conocía en aquella época, que empezaba donde termina la dupla sur y empieza la carretera norte, en el último tramo de la cervecería. Hacia enfrente estaba la estación, a la izquierda,
rumbo norte estaba la estación del ferrocarril, ahí en la colonia Bambach y demás. Pues. Entonces, el barrio de los Pescadores está en el costado oeste de lo que es hoy el Teatro Rubén Darío. Y detrás del Teatro Rubén Darío, todo eso es el barrio de Pescadores. Y después Miralago, para que nos ubiquemos. Pues. Y en la Quinta Nina era eso, era una quinta. Tenía un montón de árboles frutales y de todo tipo, pues, pero era una quinta. Y después se urbanizó eso, pero era la Quinta Nina. Y era grande. Ahí empezaba, pero terminaba más o menos, a ver, en el barrio de La Reinaga, un poco más allá. Todo eso era la Quinta Nina. Estaba hablando de árboles gigantescos. Sigo entonces. Gozaban de prestigio los hermanos Pérez como jugadores de béisbol. Ayudaban a sus padres cuando había dulces caseros para vender y pasaban momentos en la casa de Domingo Camacho, oyendo narraciones sobre las luchas de los obreros en los sindicatos y comentarios sobre libros socialistas. Y allí habían niñas graciosas, juguetonas y muy dispuestas a correr y saltar por la bajada de Cachirulo. Cuando la Guardia Somocista asesinó en 1946 a Orlando Escobar Pérez, hermano mayor muy querido y estimado por las familias vecinas, semejante acto de brutalidad represora sacudió en sus entrañas a todos y lágrimas de indignación brotaban entre los mayores del grupo. Los hermanos Inocente y José Benito Escobar, en esa hora de dolor, sellaron el compromiso profundo de asumir la vía revolucionaria como respuesta frente al crimen. En plena adolescencia, José Benito viajó a Carazo para trabajar en la construcción de un edificio de religiosos como ayudante de obra lejos del barrio de Pescadores y de su familia. Allá vio a los cortadores de café en las haciendas, conoció de cerca las barracas de alojamiento para los trabajadores del campo y sus alimentos magros, oyó hablar de asuntos de mujeres y hombres en promiscuidad, durmiendo en tablones, sobre sacos en los suelos húmedos. Bajo los cafetos al atardecer, descubría a parejas en ejercicios amorosos y trasegados de aguardientes. José Benito supo captar cuánto significaba ese mundo del sur cafetalero y las angustias y los anhelos de los cortadores de café de Carazo. Las jornadas largas de trabajo rural, las flaquezas de trabajo rural, la flaqueza de salud por insuficiencia de alimentos, falta de servicios sanitarios y ausencia de médicos, las variadas formas de la explotación de los hombres y las mujeres en las haciendas. Recuerden, en la meseta de Carazo era totalmente de cafetales. Diriamba hizo su riqueza sobre la base del Carazo, del café. Diriamba, San Marco, Mazatepe un poco, Jinotepe por supuesto, pero todo eso eran cafetales que llegaban hasta el crucero. Y esos cafetales los arruinó la Roya entre 77 y 81. Y después hubo un salvaje que se llamó, no importa el nombre, que vino y decidió que la mejor manera de acabar con la Roya era extirpando los cafetes. Y se acabó el café en el crucero. Quedan algunos plantillos. Sigo. Cuando José Benito regresó a Managua, había visto muchas cosas que jamás había imaginado y explicaba a Inocente, su hermano, que se sentía distinto a los días de su adolescencia en el barrio de los Pescadores. Los hermanos Inocente y José Benito Escobar Pérez formularon ideas en torno a un proyecto como si fueran egresados de una universidad de la existencia y recapitularon materias antes de empezar otra etapa de su vida, retomando los episodios relatados por la tía Mercedes y los comentarios del maestro Domingo Camacho, pero apuntando hacia otro plano de acción revolucionaria. Estaban en las vísperas de otros tiempos y poseían coraje para ponerse en camino hacia la revolución. José Benito Escobar poseía una raíz sandinista muy honda en su mundo interior. Había crecido siempre rodeado de obreros y gentes sencillas del barrio Pescadores de Managua. Durante su niñez
y cuando apenas apuntaba a la adolescencia, supo expresar sus sentimientos sin inhibiciones, sabía desplazarse entre amigos y vecinos con firmeza y claridad de palabra. Oía y observaba muy discreto, pero era muy afirmativo en sus comentarios personales. Cuando José Benito regresó de trabajar en la industria de la construcción de Carazo, trajo una visión distinta del mundo rural y de las condiciones imperantes en las haciendas cafetaleras. Era otro adolescente educado por la vida del campo y estaba equipado de otros elementos constitutivos para los años de la juventud. Aquí en Managua, a pocos meses de la caída del déspota en 1957, escuchaba alborozado las transmisiones de Radio Rebelde de Cuba y así supo valorar las acciones guerrilleras de Sierra Maestra. Junto a sus camaradas juveniles comentaba en torno al líder cubano Fidel Castro y a su hermano Raúl, a propósito de los actos estudiantiles y las huelgas proletarias, sobre la excursión al llano y la ciénaga de Zapata del comandante Ernesto Che Guevara y la batalla de Santa Clara. José Benito entonces trabajaba como armador en la industria de la construcción y participaba en las luchas del sindicato de carpinteros, albañiles, armadores y similares SCAAS, cuyas huelgas fueron ejercicios sociales para enriquecer sus conocimientos políticos, pues juzgaba para esta época que había algo más importante en perspectiva, como era la preparación de la lucha revolucionaria del pueblo trabajador. Los sucesos más sugestivos que habían estremecido a José Benito Escobar fueron la acción reivindicadora de Rigoberto López Pérez al liquidar a Somoza García y la victoria de la Revolución Cubana. Pero a mitad de 1959, la masacre del Chaparral y de los estudiantes en León ya definieron situaciones de compromiso inmediato para la acción pronta, sin cavilaciones. En forma responsable, asumió la Secretaría de Organización de Juventud Patriótica Nicaragüense José Benito y a la vez sus otros compañeros, incluyendo a Inocente Escobar, pasaron a desempeñar misiones específicas sin reposo. Así surgió la Escuela Revolucionaria en las colinas y serranías del Crucero para manejo de armas y entrenamiento físico. José Benito salió de Managua en busca de Carlos Fonseca, uno de los heridos del Chaparral, sobreviviente de la masacre del Chaparral, a fin de examinar la organización del movimiento liberador nacional y adoptar principios y la línea política para la preparación de los cuadros revolucionarios. No hubo inconvenientes. Había afinidad entre ambos líderes y a la vez conoció a otros precursores y forjadores del destacamento de avanzada que pondría en marcha la campaña emancipadora. Inicialmente, por experiencias nicaragüenses y en consideración a procesos históricos de otros pueblos del mundo, la vanguardia empezó bajo la señal del Frente de Liberación Nacional. Posteriormente sería, en definitiva, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando regresó a Managua, José Benito, después de encontrarse con Carlos Fonseca a movilizar esfuerzos revolucionarios, estaba unido a Jorge Navarro, Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda, Francisco Buitrago, Faustino Ruiz el Cuje, Inocente Escobar y Rolando Roque, entre otros cuadros de la lucha inicial. Compraron un equipo usado para lanzar al aire Radio Liberación y por otro lado era editada Trinchera como arma efectiva para unir y sumar voluntades para la obra transformadora. Las etapas del trabajo clandestino y legal combinaron espacios de Juventud Patriótica al Movimiento Nueva Nicaragua y la Juventud Revolucionaria Nacional, en tanto actuaban alrededor del Movimiento Insurreccional Popular en 1960. A mediados del año circuló un mensaje de Carlos Fonseca convocando a la unidad de todos los núcleos organizados y diversas corrientes agrupadas de Frente Unitario Nicaragüense, del Frente Revolucionario Sandino y cuantas siglas militantes expresaran puntos coincidentes para la revolución.
el primer aniversario de la masacre de los estudiantes de León constituyó una actividad de calle. Junto a estudiantes y los combatientes revolucionarios hubo demostraciones del pueblo para cambiar de nombre a la avenida Roosevelt por avenida Augusto C. Sandino en Managua y presentaron choque a la Guardia Somocista como prueba organizativa de la lucha pública. Una escuadra integrada por José Benito Escobar, Óscar Turcios y otros cuadros del FSLN intervino en los actos públicos y en centros privados para conmemorar a los mártires de Chicago cada 1 de mayo en Managua. El cambio de la estrategia revolucionaria proclamada en los mítines obreros, arengando que la justicia social solo sería alcanzada por los fusiles, era causa de los discursos de Inocente Escobar y de Daniel Ortega Saavedra en 1963, 1964 y 1965 como expresiones de la audacia sandinista. De las operaciones clandestinas y públicas, José Benito Escobar pasaría a cumplir misiones más riesgosas para la adquisición de armas fuera de Nicaragua, junto a Inocente y otros intrépidos compañeros del FSLN. A la vez, era tarea vital imprimir documentos ideológicos y estudios de la teoría científica para conducir la revolución. Después de Bocay, en 1963, una prueba histórica del proceso revolucionario, José Benito Escobar pasó a la vida clandestina en 1964 y trasladó armas a cualquier parte de Nicaragua. Luego haría vida legal en 1965. La Oficina de Seguridad de la Tiranía capturó y aplicó tormentos a José Benito en 1966. Una campaña tenaz logró liberarlo y otra vez hizo vida clandestina en 1967. Realizó fogueos de campaña y estuvo en plena acción en Sinica cuando ocurre la operación de Pancasán. Tareas más complicadas realizaría José Benito hasta convertirse en comandante del FSLN y ocupar cargos en la Dirección Nacional. Actuó en las zonas rurales de Nueva Segovia, inclusive en la formación de la Escuela Revolucionaria en Estelí, para manejo de armas y la preparación militar. Además, organizó las células campesinas y de obreros agrícolas. Al ocurrir el terremoto de Managua en diciembre de 1972, José Benito estaba preso y solo pudo salir en libertad a través de la operación gloriosa del FSLN en diciembre de 1974 rumbo a Cuba. Allá estudió y escribió afanosamente textos muy agudos y de honda penetración ideológica. Cuando cae Carlos Fonseca en 1976 y Tomás Borges capturado espectacularmente por tropas de choque de la GN, José Benito asume la dirección del FSLN y con espíritu unitario orienta las relaciones internas de la vanguardia y sus compromisos para desarrollar la guerra liberadora, aplica sus propias ideas respecto al proceso dialéctico de la lucha revolucionaria. Sostenía que la revolución había sido iniciada por un grupo creador de la vanguardia, pero la cristalizaría nuestro pueblo en armas bajo la dirección del FSLN. José Benito cae en Estelí el 15 de julio de 1978 por la acción delatora de un canalla, cuando solo quedaban 12 meses para alcanzar la victoria de la Revolución Popular Sandinista, a la cual consagró sus raíces esenciales y sus energías y las más reflexivas meditaciones que plasmara en obras de liberación. Precioso, precioso testimonio de José Benito Escobar, y Armando Amador lo escribe desde el corazón porque lo conoció, porque fue testigo de muchas de estas cosas. Y quiero rescatar varios, que hay mucha caña, mucha tela que cortar en esa síntesis biográfica que hace don Armando de José Benito. ¿De dónde surge la convicción revolucionaria de José Benito? De su naturaleza de clase,
viene de la clase obrera, de ahí viene. Ya logra, a partir de su propia experiencia, tanto como obrero de la construcción, como cuando está conviviendo de alguna manera, cuando es testigo de las condiciones de vida de los obreros agrícolas en Carazo, a partir de ambas cosas, construye su convicción de clase, su conciencia de clase. Y en su convicción revolucionaria también influye los testimonios de la tía Mercedes y de otra gente que le hablaban de Sandino. Y en su formación ideológica influye los relatos sobre libros socialistas. Y todo eso va alimentando la conciencia revolucionaria de José Benito, que se va forjando, y por supuesto con el detonante del asesinato de su hermano, cuando él solo tenía 12 años. Asesinan a su hermano mayor, a Orlando. Él nació en el 34, lo matan en el 46 a su hermano mayor. Y eso lo marca. Pero no lo marca para irse a vengar en términos personales, sino lo que asume es una conducta revolucionaria, una conducta de clase, para canalizar su resentimiento, su dolor por el asesinato de su hermano, canalizarlo en la lucha revolucionaria. Fíjate bien, mira qué clase de talante, ¿no? Clase de convicción, ¿no? Que se aguanta el dolor y lo convierte en lucha revolucionaria. Entonces, fíjense todos los elementos constituyentes de la conciencia revolucionaria de José Benito Escobar, que lo conducen a la acción revolucionaria. Miren lo que verá José Benito, que él tenía su propio liderazgo entre los obreros, trabajaba en el SCAS, era dirigente de Juventud Patriótica. Pero fíjense la humildad de este hombre. Él supo de Carlos Fonseca, ¿no? Y lo que hace es irlo a buscar a Tegucigalpa, donde está Carlos, recuperándose. Y Carlos hay, que no se conocían, ahí hay inmediatamente una identidad total. ¿Verdad? Un reconocimiento de las características de Carlos. Y habría que buscar ese documento de Carlos. Yo no lo conozco, el que menciona a don Armando. En la convocatoria que hace Carlos a todas las organizaciones de tendencias revolucionarias, organizaciones juveniles de tendencias revolucionarias que existían, que son aproximadamente 12, Tomás las relata en La Paciente y Paciencia, hace una convocatoria para la unidad. No conozco ese documento, pero lo cita don Armando. Y entonces empiezan a construir la unidad que desemboca en el Frente Sandinista. Y José Benito es uno de los fundadores del Frente Sandinista. 2 años mayor que Carlos. Fíjate, siempre decimos, bueno, los mayores. Tomás también era mayor que Carlos, ¿verdad? Tomás nació en el 30, Carlos Fonseca en el 36, José Benito en el 34. Pero fíjense, o sea, eso también es humildad, ¿no? No por ser más chavalo no me voy a subordinar a su liderazgo, no. Es muy importante todas estas cosas. Y luego José Benito se convierte en un cuadro militar. No solamente conspirativo que va, trae y riega armas por aquí y por allá, sino que es un cuadro militar. Y en esa andaba en Sinica y después andaba en esas labores de apoyo logístico también para Pancasán y pasa lo que ocurrió. Pero además, José Benito era un orador de la calle. De la calle. Mítines, convocando a la lucha revolucionaria contra la dictadura. Y ahí cita a don Armando. Cosas que poco conocemos, ¿no? A Daniel Ortega y a José Benito en esos mítines, convocando a la lucha revolucionaria, al socialismo, a Sandino. Miren qué importante. Y el último aspecto que destaco de esto, además de los relatos que él escuchaba de libros socialistas, también estudia la teoría científica.
José Benito, que era un obrero, que nunca estudió en la universidad, pero tenía, José Benito Escobar, una formación ideológica que le zumbaba, hermano. Sólida, sandinista, marxista, conocedor de la lucha revolucionaria de América. Fidel lo recibió varias veces, habían conversaciones, famosas conversaciones de José Benito con Fidel. Fidel lo tenía en mucho aprecio. Entonces, ¿por qué la caída de José Benito a veces se nos pierden las efemérides? Porque es que cae el mismo día que cayó Julio Buitrago, para desgracia. ¿Ah? O sea, sí, se lo recuerdan en Estelí sobre todo, pero es que José Benito tiene su propio altar, hermano. Tiene su propio altar. José Benito Escobar Pérez. ¿Verdad? Gran cuadro, y lo matan a traición. Un año antes del triunfo de la revolución, hombre. Es que es una verdadera desgracia lo que ocurrió. La caída de José Benito y la caída de Pomares. Yo me acuerdo de la caída del Danto, eso fue... Yo me acuerdo, pues, un impacto brutal fue la caída del Danto, porque estábamos empezando la ofensiva final y matan al Danto. Puchica. Me acuerdo que nos dijeron noticias, no lo puedes repetir, no lo digan, no hay que publicarlo, porque sabíamos lo que iba a impactar eso en la militancia. Y la caída de José Benito tiene un impacto de otra naturaleza, porque no estábamos en la ofensiva final. Pero ese hombre era cuadrazo. Honor y gloria a José Benito Escobar. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.